Gedeón, uno de los jueces más emblemáticos de Israel, emerge en un periodo de gran tumulto y opresión para el pueblo de Dios. La historia de Gedeón, narrada en el libro de Jueces, nos lleva a un tiempo en el que Israel estaba bajo la cruel dominación de los madianitas. Estos invasores, despiadados y numerosos, arrasaban las cosechas y dejaban a los israelitas en la miseria, forzándolos a esconderse en cuevas y fortalezas. En medio de este caos y desesperación, Dios elige a un hombre ordinario, Gedeón, para llevar a cabo una misión extraordinaria. Gedeón no era un guerrero ni un líder prominente. Era un hombre común, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Su historia comienza en un acto de humildad y temor, trillando el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Es aquí, en este momento de aparente debilidad y escondite, donde un encuentro divino cambia su destino y el curso de la historia de Israel. La llamada de Gedeón es tanto un relato de fe como de duda. Nos recuerda que Dios no siempre elige a los más fuertes ni a los más valientes, sino a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. El ángel del Señor se aparece a Gedeón con un saludo sorprendente: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Este saludo, dirigido a un hombre que en ese momento se sentía todo menos valiente, marca el inicio de una transformación profunda en su vida. A lo largo de su historia, vemos a Gedeón pasar de la incredulidad y el miedo a la fe y la acción decisiva. Su travesía no es solo una crónica de batallas y victorias militares, sino una narrativa rica en lecciones espirituales. Nos enseña sobre el poder de la obediencia, la importancia de la confianza en Dios y la capacidad de un solo individuo para cambiar el destino de una nación entera. Gedeón es un reflejo de cómo Dios puede usar lo insignificante para lograr lo imposible. Su historia resuena a través de los siglos como un testimonio de que, con Dios a nuestro lado, nuestras limitaciones humanas se convierten en oportunidades para mostrar su poder y gloria. Es una invitación a cada uno de nosotros a mirar más allá de nuestras debilidades y ver el potencial que Dios ve en nosotros. A medida que exploramos la vida y las hazañas de Gedeón, nos sumergiremos en un viaje que desafiará nuestra percepción de lo que significa ser llamado por Dios. Veremos cómo sus dudas y temores se transforman en fe y coraje, y cómo su obediencia resultó en la liberación de su pueblo. Prepárate para descubrir una historia de redención y esperanza, donde un hombre común se convierte en un héroe de la fe. La historia de Gedeón da un giro significativo cuando tiene un encuentro celestial que redefine su propósito y misión. Este evento es fundamental para entender la transformación de Gedeón de un hombre común a un líder ungido por Dios. El relato bíblico nos lleva a un momento específico, en un lugar humilde, donde Gedeón se encontraba trillando trigo en un lagar. Este acto en sí mismo refleja la desesperación y el miedo que los israelitas sentían bajo la opresión de los madianitas. Trillar trigo en un lagar, un lugar normalmente utilizado para el vino, era una medida de emergencia para esconder el grano de los invasores. En este contexto de opresión y temor, el ángel del Señor aparece a Gedeón y le dice: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces 6:12. Esta declaración es tanto sorprendente como paradójica. Gedeón, quien se siente todo menos valiente, recibe un saludo que habla de su verdadero potencial y el propósito que Dios tiene para él. La reacción inicial de Gedeón es de duda y cuestionamiento. Responde: «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Jueces 6:13. Este cuestionamiento refleja la profunda crisis de fe y la desesperación que se había arraigado en el corazón de los israelitas.
El ángel del Señor, sin embargo, no se desanima por la respuesta de Gedeón. En lugar de ello, reafirma su llamado diciendo, «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo?». Jueces 6:14. Esta comisión es un recordatorio poderoso de que Dios capacita a aquellos que llama. No se trata de la habilidad o la preparación humana, sino de la disposición de obedecer y confiar en el llamado divino. Gedeón, aún inseguro, plantea otra objeción: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15. Esta respuesta muestra la humildad de Gedeón y su reconocimiento de sus limitaciones. No se ve a sí mismo como un líder o un guerrero, sino como el miembro más insignificante de su familia y de su tribu. El Señor responde a esta duda con una promesa contundente: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Jueces 6:16. Esta promesa es el ancla de la misión de Gedeón. No enfrentará a los madianitas con su propia fuerza, sino con el poder y la presencia de Dios a su lado. Para confirmar este llamado, Gedeón pide una señal. Prepara una ofrenda y la coloca sobre una roca. El ángel del Señor toca la ofrenda con el extremo de su bastón, y un fuego sobrenatural brota de la roca y consume la ofrenda. Este milagro es la confirmación que Gedeón necesita para creer que verdaderamente ha sido llamado por Dios. Jueces 6:17 al 21. El encuentro con el ángel del Señor marca un punto de inflexión en la vida de Gedeón. No solo recibe un llamado claro y específico, sino también una promesa de la presencia continua de Dios. A partir de este momento, Gedeón comienza a caminar en la dirección que Dios le ha señalado, aunque su camino no estará exento de desafíos y pruebas. Esto es un poderoso recordatorio de que Dios se revela y llama a las personas en los momentos más inesperados y en los lugares más humildes. Es en esos encuentros divinos donde nuestras vidas pueden ser transformadas y redirigidas hacia un propósito mayor. La historia de Gedeón nos enseña que, independientemente de nuestras dudas y limitaciones, la presencia de Dios puede capacitarnos para cumplir su voluntad y llevar a cabo sus planes. El llamado de Gedeón es seguido rápidamente por un acto de valentía que marca el comienzo de su misión para liberar a Israel. Después de su encuentro con el ángel del Señor, Gedeón recibe una instrucción divina específica que pone a prueba su fe y coraje: debe destruir el altar de Baal que su propio padre, Joás, había construido, y reemplazarlo con un altar dedicado al Señor. La idolatría era un problema profundo en Israel durante el tiempo de los jueces. La adoración a Baal y otros dioses cananeos había permeado la vida y la cultura del pueblo israelita, alejándolos del Dios verdadero. Este sincretismo religioso no solo violaba los mandamientos de Dios, sino que también debilitaba la identidad espiritual y moral de Israel. Dios le dice a Gedeón: «Toma un toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él». Jueces 6:25. Esta orden es clara y desafiante. Gedeón no solo debe destruir el altar, sino que también debe hacerlo utilizando el ganado de su padre, un acto que tiene implicaciones tanto familiares como comunitarias. Gedeón, consciente del riesgo que esto implica, decide llevar a cabo la tarea durante la noche, cuando es menos probable que sea descubierto. Toma a 10 de sus siervos y, bajo la oscuridad, procede a derribar el altar de Baal, cortar la imagen de acera y construir un nuevo altar al Señor en su lugar. Luego ofrece el toro como un sacrificio a Dios en el nuevo altar. Jueces 6:27. Al amanecer, cuando los habitantes de la ciudad descubren lo que ha ocurrido, reaccionan con ira y buscan al culpable.
Pronto se enteran de que Gedeón es el responsable y demandan su muerte. Aquí es donde vemos un cambio significativo en la actitud de Joás, el padre de Gedeón. Aunque Joás había permitido la idolatría en su casa, defiende a su hijo diciendo, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Salvaréis vosotros a Baal? Cualquiera que contienda por él, morirá antes de la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo porque alguien ha derribado su altar. Jueces 6:31. La respuesta de Joás es un giro sorprendente y una afirmación pública del poder del Dios verdadero sobre los ídolos impotentes. Gedeón, quien ahora recibe el sobrenombre de Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él, ha dado un paso decisivo en la restauración de la verdadera adoración en Israel. Este acto de demolición del altar de Baal es más que una simple destrucción física de un ídolo. Es un acto simbólico de romper con el pecado y la idolatría, y de reafirmar la lealtad a Dios. Para Gedeón, es el primer gran acto de obediencia que lo establece como un líder divinamente elegido, dispuesto a desafiar tanto las normas familiares como las sociales por amor y obediencia a Dios. La lección aquí es clara: el verdadero liderazgo espiritual a menudo requiere decisiones difíciles y valientes, especialmente cuando se trata de confrontar el pecado y la idolatría. La demolición del altar de Baal es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia a Dios puede tener un impacto transformador no solo en la vida de un individuo, sino también en una comunidad entera. Este evento también prepara a Gedeón y a Israel para las batallas que están por venir. Al destruir el altar de Baal, Gedeón no solo desafía la idolatría, sino que también establece un precedente de valentía y fe que será crucial en su lucha contra los madianitas. Es un recordatorio de que antes de que podamos enfrentar a nuestros enemigos externos, debemos primero confrontar y vencer las batallas internas de pecado y desobediencia. Después de derribar el altar de Baal y demostrar su compromiso con Dios, Gedeón se enfrenta a una nueva fase de su misión: liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Este es un desafío monumental, dado que los madianitas y sus aliados eran un ejército formidable, numeroso y bien organizado. La tarea de reunir un ejército y asegurarse de que estaba actuando bajo la dirección de Dios requería tanto fe como sabiduría. Gedeón, siguiendo la dirección divina, toca la trompeta para llamar a los hombres de Israel a las armas. La respuesta es alentadora: hombres de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí se reúnen para unirse a él en la lucha contra los invasores. Jueces 6:34-35. A pesar de la respuesta positiva, Gedeón sigue lidiando con dudas y busca una confirmación adicional de que Dios realmente lo ha llamado para liderar esta batalla. Aquí es donde encontramos uno de los episodios más conocidos de la historia de Gedeón: la prueba de las lanas. Gedeón, en su deseo de asegurar que está siguiendo la voluntad de Dios, pide una señal específica. Coloca una lana en la era y le pide a Dios que, si realmente va a salvar a Israel por su mano, haga que la lana esté mojada con rocío mientras que toda la tierra alrededor permanezca seca. Jueces 6:36-37. A la mañana siguiente, encuentra la lana empapada de rocío, mientras que el suelo está seco, exactamente como había pedido. Sin embargo, Gedeón, aún inseguro, pide una segunda confirmación, pero esta vez a la inversa. Pide que la lana permanezca seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con rocío. Dios concede esta petición también, y a la mañana siguiente, Gedeón encuentra la lana seca y el suelo húmedo. Jueces 6:39-40. Estas señales no solo fortalecen la fe de Gedeón, sino que también sirven para consolidar su liderazgo entre los hombres que se han reunido para luchar. La disposición de Dios a proporcionar estas señales demuestra su paciencia y su deseo de asegurar a Gedeón en su papel como líder divinamente elegido.
La prueba de las lanas es un ejemplo notable de cómo Dios responde a nuestras dudas y temores con paciencia y comprensión. En la vida de Gedeón, estas señales no solo confirman su llamado, sino que también proporcionan la seguridad necesaria para avanzar con confianza en la misión que Dios le ha encomendado. Este episodio también nos enseña sobre la importancia de buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones, especialmente en momentos críticos. Gedeón no se aventuró a liderar sin antes buscar la confirmación divina, demostrando un corazón dependiente y obediente a Dios. En un mundo donde la autoconfianza a menudo se valora, la historia de Gedeón nos recuerda el poder y la importancia de depender de Dios y buscar su guía en nuestras vidas. La recolección del ejército y la prueba de las lanas marcan un periodo de preparación crucial para Gedeón. Es un tiempo de consolidar su liderazgo, fortalecer su fe y asegurar que está alineado con la voluntad de Dios. Con su fe fortalecida y el apoyo de los hombres de Israel, Gedeón se prepara para enfrentar a los madianitas. Sin embargo, Dios tiene un plan sorprendente que desafía la lógica humana y pone a prueba aún más la fe de Gedeón y de todo su ejército. Este plan es reducir drásticamente el número de soldados, asegurando que la victoria sea atribuida únicamente al poder de Dios y no a la fuerza militar de Israel. El ejército de Gedeón inicialmente consiste en 32.000 hombres, un número considerable pero aún muy inferior al de los enemigos. Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Jueces 7:2. Con esta declaración, Dios deja claro que quiere que Israel reconozca su total dependencia de él para la victoria. La primera reducción ocurre cuando Dios instruye a Gedeón a anunciar que cualquiera que esté temeroso o temblando puede regresar a casa. Increíblemente, 22.000 hombres abandonan el campamento, dejando solo 10.000 soldados. Jueces 7:3. Este primer corte significativo demuestra la seriedad de Dios en cuanto a confiar completamente en su poder. Sin embargo, Dios no ha terminado. A pesar de la drástica reducción, le dice a Gedeón que todavía hay demasiados hombres. Entonces, instruye a Gedeón a llevar a los soldados al agua para una prueba final. Dios dice: a cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Jueces 7:5. Solo 300 hombres beben el agua llevando las manos a la boca, mientras que los demás se arrodillan para beber directamente del río. Dios le dice a Gedeón que con estos 300 hombres, él salvará a Israel y entregará a los madianitas en sus manos. Jueces 7:7. Esta reducción final es asombrosa. De un ejército de 32.000, solo quedan 300, una fracción insignificante en términos humanos, pero perfecta para el propósito de Dios. La selección de estos 300 hombres no se basa en la fuerza física ni en la habilidad militar, sino en su actitud y comportamiento. Esta prueba revela a los hombres que están alertas y listos, características cruciales para la estrategia que Dios tiene en mente. Este acto de reducir el ejército a tan solo 300 hombres tiene varios significados profundos. La reducción drástica subraya que la victoria sobre los madianitas será un milagro de Dios y no una hazaña militar. Israel debe reconocer que su salvación viene de Dios y no de sus propias habilidades. Para Gedeón, aceptar esta reducción requiere una fe inmensa. Debe confiar completamente en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones sin cuestionar. Esto fortalece su carácter como líder elegido por Dios. Los 300 hombres seleccionados por su manera de beber agua representan a aquellos que están siempre vigilantes y preparados. Dios busca a aquellos que están listos para seguir sus órdenes con diligencia y alerta.
Con solo 300 hombres, Gedeón ahora enfrenta la abrumadora tarea de derrotar a un ejército mucho más grande y mejor equipado. Sin embargo, su confianza no está en los números, sino en la promesa de Dios. La escena está preparada para una de las victorias más milagrosas y sorprendentes en la historia de Israel. Este momento en la historia de Gedeón es un recordatorio de que en los desafíos más grandes, nuestra confianza debe estar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Es una lección sobre la importancia de la fe y la obediencia, y sobre cómo Dios puede usar incluso a un pequeño grupo de personas para llevar a cabo grandes cosas cuando confían completamente en Él. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón se encuentra en una situación que parecería desesperada desde una perspectiva humana. Sin embargo, Dios le proporciona una estrategia única y divina que subraya su poder y capacidad para salvar a su pueblo de manera inesperada. Este plan no involucra armas convencionales ni tácticas militares tradicionales, sino trompetas, cántaros y antorchas, herramientas inusuales para la guerra. La estrategia comienza con una revelación divina. Dios le dice a Gedeón que, si aún tiene dudas sobre la victoria, baje al campamento de los madianitas para escuchar lo que dicen. Gedeón, acompañado de su siervo Fura, desciende al campamento enemigo y escucha a un hombre contar un sueño a su compañero. En el sueño, un pan de cebada rueda hacia el campamento de Madián y golpea una tienda, volviendo la boca abajo. El compañero interpreta el sueño diciendo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas y a todo el campamento, Jueces 7:13 al 14. Este sueño y su interpretación fortalecen la fe de Gedeón. Regresa al campamento israelita y divide a sus 300 hombres en 3 compañías. Les da instrucciones precisas, miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por el Señor y por Gedeón. Jueces 7:17 a 18. Cada soldado recibe una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha dentro del cántaro. Este equipamiento inusual está diseñado para crear confusión y pánico en el campamento enemigo. La noche es el momento elegido para la operación, un momento de vulnerabilidad para los madianitas. Cuando Gedeón y sus hombres se acercan al campamento de los madianitas, ejecutan el plan con precisión. A la señal de Gedeón, todos los hombres rompen sus cántaros, revelando las antorchas encendidas, tocan las trompetas y gritan, la espada del Señor y de Gedeón. Jueces 7:20. La combinación de la luz repentina, el estruendo de las trompetas y los gritos de guerra crea un caos total entre los madianitas. La confusión es tan grande que los madianitas comienzan a luchar entre sí, creyendo que están siendo atacados por un gran ejército. En medio de la oscuridad y el pánico, se matan unos a otros, y el resto huye. Esta táctica psicológica y el elemento sorpresa demuestran ser increíblemente efectivos. La victoria es total. Los israelitas persiguen a los sobrevivientes, y las tribus vecinas se unen para capturar y matar a los líderes madianitas. La derrota de los madianitas es completa, y el pueblo de Israel es liberado de su opresión. La estrategia de la victoria no solo demuestra la sabiduría y el poder de Dios, sino que también resalta la importancia de la obediencia y la fe. Gedeón y sus hombres siguieron las instrucciones divinas al pie de la letra, confiando en que Dios cumpliría su promesa a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Este episodio también subraya que Dios puede usar los medios más humildes y aparentemente inadecuados para lograr sus propósitos.
Las trompetas, cántaros y antorchas no eran armas de guerra convencionales, pero en las manos de Dios, se convirtieron en instrumentos de liberación y victoria. La victoria de Gedeón sobre los madianitas es una poderosa ilustración de cómo Dios obra a través de aquellos que confían en Él y están dispuestos a seguir sus planes, por muy inusuales que parezcan. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en los números o en el poder humano, sino en la obediencia y la fe en el Dios Todopoderoso. Tras la sorprendente victoria lograda con las trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón y sus 300 hombres persiguen a los madianitas en fuga. La derrota inicial del enemigo en el campamento es solo el comienzo de una campaña más extensa para asegurar la paz y la libertad de Israel. Los madianitas, liderados por Seba y Salmuna, intentan huir a través del Jordán. Gedeón, mostrando un liderazgo valiente y decisivo, no permite que se escapen. Él y sus hombres cruzan el río, agotados pero determinados a completar la misión que Dios les ha encomendado. Durante esta persecución, Gedeón solicita ayuda a los hombres de Sucot y Penuel para capturar a los reyes enemigos, pero estos se niegan a ayudar, desconfiando de la capacidad de Gedeón para asegurar la victoria total. A pesar de la falta de apoyo, Gedeón sigue adelante. Con una determinación implacable, captura a Seba y Salmuna y regresa para castigar a las ciudades que se negaron a ayudar. Este acto de justicia subraya la seriedad de la misión de Gedeón y su compromiso con la liberación total de Israel. Con la captura y ejecución de los reyes madianitas, la amenaza sobre Israel se elimina completamente. Esta victoria marca el fin de la opresión madianita y el comienzo de un periodo de paz y estabilidad para Israel. La Biblia nos dice que fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y no alzaron más su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, Jueces 8:28. La derrota de los madianitas y la subsecuente paz no solo traen alivio al pueblo de Israel, sino que también establecen a Gedeón como un juez respetado y líder del pueblo. Su liderazgo durante este tiempo es caracterizado por su dedicación a Dios y su compromiso de mantener la fidelidad del pueblo a la alianza con el Señor. Sin embargo, la historia de Gedeón también tiene un giro triste. Después de la victoria, el pueblo de Israel pide a Gedeón que sea su rey, pero él rechaza la oferta, diciendo, «No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, el Señor os señoreará». Jueces 8:23. Esta respuesta refleja su reconocimiento de la soberanía de Dios y su rechazo a establecer una monarquía humana. A pesar de su buen juicio inicial, Gedeón comete un error al crear un efod de oro con los despojos de la guerra, el cual se convierte en objeto de adoración idolátrica para los israelitas. Este acto desafortunado lleva a la decadencia espiritual del pueblo después de la muerte de Gedeón, mostrando que incluso los líderes más piadosos pueden cometer errores que tienen consecuencias duraderas. La historia de Gedeón nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la dependencia en Dios. Nos muestra cómo Dios puede usar a personas comunes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios y cómo la victoria en las batallas de la vida depende de nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando parece ilógica desde una perspectiva humana. La vida de Gedeón, desde su humilde comienzo hasta su ascenso como líder y juez de Israel, está llena de lecciones profundas sobre la fe, el liderazgo y la soberanía de Dios. Su historia es un testimonio del poder de Dios para transformar y usar a aquellos que se consideran a sí mismos insuficientes y débiles. La primera lección de la vida de Gedeón es que Dios ve nuestro potencial más allá de nuestras inseguridades y debilidades. Cuando el ángel del Señor llama a Gedeón valiente guerrero mientras se esconde en el lagar, vemos que Dios no nos juzga por nuestras circunstancias actuales, sino por lo que podemos llegar a ser en su poder. Esta es una lección alentadora para todos nosotros.
nuestras debilidades y temores no definen nuestro destino cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Otra lección clave es la importancia de la obediencia y la fe. A lo largo de su historia, Gedeón muestra una disposición a obedecer las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entiende completamente. Su obediencia en derribar el altar de Baal y en reducir su ejército a solo 300 hombres son ejemplos poderosos de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a resultados milagrosos. La historia de Gedeón también nos enseña sobre la necesidad de depender completamente de Dios. La victoria sobre los madianitas no fue lograda por la fuerza humana o el número de soldados, sino por la intervención divina. Esto nos recuerda que en nuestras propias vidas, las verdaderas victorias y avances provienen de confiar en el poder y la guía de Dios, no en nuestras propias capacidades. Además, la vida de Gedeón destaca la importancia de la fidelidad continua a Dios. Aunque Gedeón comenzó bien, su creación del efod de oro y la subsecuente idolatría del pueblo muestran cómo fácilmente podemos desviarnos de la devoción a Dios. Esta parte de su historia es un recordatorio de que debemos ser vigilantes en nuestra fe y evitar cualquier cosa que pueda alejarnos de nuestra relación con Dios. La historia de Gedeón es una rica fuente de inspiración y enseñanza. Nos desafía a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, a obedecer su llamado con valentía, a depender de su poder en todas las situaciones y a mantener nuestra fidelidad a Él en todo momento. A través de la vida de Gedeón, aprendemos que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestras limitaciones, para cumplir sus propósitos grandiosos. Es una historia que nos invita a confiar más profundamente en Dios y a seguirlo con todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.